Para comenzar, chiquillos, entonces vamos a hacer un laboratorio, explicar cómo se configura el protocolo y ahí ustedes con eso ya pueden empezar a hacer los otros talleres que les compartí. ¿Ya? En esta unidad empezamos con lo que son las rutas dinámicas, y las rutas dinámicas es la otra forma de ver cómo los routers conocen redes, ¿cierto? Al principio, ¿se acuerdan del semestre? Hablamos de que las tablas de enrutamiento o la forma que los routers buscan rutas son de dos tipos, o estáticas o dinámicas, ¿cierto? La estática es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? Hiperroute, indicarle por dónde debe ir, a dónde debe llegar, la ruta por defecto, la ruta flotante, pero eso requiere una configuración casi 100% manual. Eso indica que cada vez que hagamos un cambio en la red tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ahora, las rutas estáticas se ocupan o se utilizan harto, ya no tengamos que dejarlas de lado, cuando son redes pequeñas, ¿ya? Y cuando la configuración no va a variar con el tiempo. Por ejemplo, si tienen que hacer un enrutamiento entre dos sucursales de una empresa, van a ser siempre los mismos routers, ¿cierto? Dos routers que se comunican de un lado a otro. Ahí, idealmente, una ruta estática sería lo ideal, ¿cierto? Porque no hay cambio en la red, ¿ya? No hay cambio, no hay crecimiento en la empresa, por lo tanto, no tengo que estar modificando todas las cosas toda la semana. ¿Ya? Una red punto a punto, por ejemplo, quiero unir, no sé, dos antenas que transmitan en forma direccional una con otra que está, por ejemplo, de una a otra. Le enseño que pasen, ¿cierto? Y se comuniquen y conozcan sus redes. Entonces, ¿tiene justificación? Sí, las rutas estáticas son para configuraciones sencillas, redes pequeñas, redes que no tienen crecimiento y que además le indicamos por dónde irse el tráfico, ¿cierto? Nosotros le decimos al router por dónde se vaya. De esa forma, yo siempre le hago como una referencia. Las rutas estáticas hacen que los routers sean tontos, ¿cierto? No piensan, no analizan por dónde irse. ¿Quién le dice por dónde irse? El ingeniero o el técnico, ¿cierto? Váyase por aquí y se tiene que ir por acá. ¿Por qué les digo que sea tonto? No lo tomen a mal, chiquillos, no hay forma de despectiva, pero que cuando es tonto le decimos porque el router, si tú le programas mal una ruta, está bien, pues, ¿cierto? Y se va a ir por un lugar que nunca tiene una salida, ¿ya? Es como tú le dices, ¿sabe qué? Le programé este camino y este camino sin salida. El router va a estar ahí chocando todo el tiempo y va a tratar de irse por un lugar que no existe, ¿ya? Ahora, a diferencia, las rutas dinámicas o enrutamiento dinámico cambian todo este contexto, ¿ya? ¿Qué son las rutas dinámicas? Es programar en el router el aprendizaje de la ruta. Por lo tanto, ellos ya no son routers tontos, sino que toman decisiones. Y las decisiones pueden ser por diversos aspectos. Cuando hay ruta dinámica, porque hay muchos tipos de protocolos de enrutamiento dinámico y de diferentes clases, pueden decidir, por ejemplo, nos vamos por este camino porque este camino está más libre, hay menos congestión de tráfico, los routers están más disponibles para recibir cierto tráfico en la red, o el camino es más corto. O sea, ellos buscan cómo decidir por dónde irse. Si aparece una falla, ellos dicen, ojo, aquí esta red se cayó, me voy por el otro lado, ¿cierto? Ellos van buscando caminos, ¿cierto? Y buscando las mejores rutas. ¿Ya? Entonces el enrutamiento dinámico requiere que los routers piensen y analicen por dónde irse, a diferencia del enrutamiento estático que nosotros le decimos por dónde irse. Ahora, ¿cuál es más difícil de configurar? El dinámico, porque hay que configurar algunos parámetros para que el router tenga un autoaprendizaje de las rutas por donde debe irse. El enrutamiento estático es mucho más sencillo de programar porque hacemos la ruta y nada más, ¿cierto? Pero la diferencia, si nosotros queremos tener una red que se prepare o se repare de fallas, el enrutamiento dinámico es ideal, ¿cierto? Si hay una falla, dicen, por aquí no me voy por este otro enlace y me voy por otro camino. Yo lo más parecido, por ejemplo, al enrutamiento dinámico lo vemos en las aplicaciones de localización de tráfico. Por ejemplo, Waze, ¿han usado Waze? ¿Cómo funciona Waze? De repente hay un accidente. ¿Qué me indica? Hay un obstáculo, váyase por este otro camino alternativo y este tiempo se va a demorar, ¿ya? O el camino va a ser más largo, 1 kilómetro, pero va a llegar al destino, ¿cierto? Eso es el enrutamiento dinámico para que entiendan la diferencia, ¿ya? El enrutamiento estático sería, váyase por este camino y se cortó el puente, pero váyase igual, ¿ya? Me voy a caer por el puente, ¿ya? El enrutamiento dinámico hace eso. Los routers requieren no solamente configuraciones distintas, sino que los routers tienen que tener procesadores más potentes, ¿cierto? Porque tienen que estar cada segundo calculando ruta, para ver si hay fallas, para predecir unas fallas o para saber si el camino elegido es el correcto o no. Y esto tiene que ser en nanosegundos, ¿cierto? Un nanosegundo es más rápido de un segundo, o sea, un segundo dividido por 9, así tiene que ser la solución. Si el router no es potente en cómputo y hay una falla en la red, ¿cierto?
Por ejemplo, esta ruta falló porque un router que está en Argentina y yo necesito llegar a Amazon, está con falla. Si el router es muy lento en procesar ese resultado, voy a detectar una falla y yo como usuario me voy a dar cuenta que si cayó una red, ¿cierto? Yo me estoy conectando a Amazon, que es caída. Y a los 5 segundos después, retorna. Ese tiempo, ¿cierto?, que ocurrió en ese momento depende mucho del router tan potente sea para encontrar una nueva ruta. Si un router lento, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar la falla? Varios segundos, ¿cierto? Hasta un minuto va a durar. Ahora, si el router es de rápido procesamiento, ¿cuánto va a durar la falla? Ser lo más imperceptible para nosotros, ¿cierto? Casi como un microcorte. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que un router es potente? Por eso, ¿cierto? Si una falla, ni la notamos. Ni la notamos. Ni siquiera me di cuenta que hubo una falla en la red. Eso indica que el router es rápido para ver todos los millones de combinaciones posibles de rutas. ¿Cómo se sabe la potencia de procesador de un router de Cisco de cualquier marca? ¿Cómo la ves en un computador? Con la cantidad de núcleos, la capacidad de potencia. El router es un computador. Tiene RAM, procesador, placa madre, tarjeta de red. Lo único que no tiene versus un computador es tarjeta de video. Se responde sola. Tienes procesadores Intel, procesadores AMD, lo mismo que tú encuentras en un dispositivo tradicional o convencional, en un PC, lo vas a encontrar ahí. ¿Cierto? Por lo tanto, te vas a encontrar, no sé, con router de 512 megas de RAM, con router de 2 gigas, de 8 gigas de RAM. Depende del uso que va a tener, por cierto. No es lo mismo un router small business, que son los routers, ¿cierto?, de empresas más pequeñas y que vale, por ejemplo, 2 millones de pesos, versus un router que se llaman Enterprise, que son los routers de los proveedores de internet que te vale 50 millones de pesos. O sea, hay una diferencia abismante en precio y en potencia, por cierto. El otro router, vamos a hablar, que tiene, por ejemplo, 64 gigas de RAM versus el de 512 megas de RAM. Estamos hablando de potencia de cómputo mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, entre más potente el router en procesar rutas, y tiene más núcleo, y más RAM, y más interfaces, ¿cierto?, más rápidas, menos notan las fallas. ¿Tiene sentido, no? Tiene sentido, ¿ya? Por eso los routers, cuando buscan rutas, chiquillos, no buscan un camino, buscan cientos de millones de combinaciones posibles para irse, ¿cierto?, por un camino distinto, como lo que hacía el Doctor Strange, ¿cierto?, para un multiverso, para encontrar un destino diferente. Hay que hacerlo en nanosegundos. Por lo tanto, tiene que probar todas las combinaciones posibles de ruta para elegir la mejor. ¿En cuánto tiempo? En nanosegundos, ¿cierto? Dice, me voy por acá, por acá, por acá. Analizo cuál es la mejor, por ahí. ¿Cuál es la mejor? Depende del protocolo de enrutamiento dinámico, porque no es uno, ¿cierto? Son muchos protocolos y que trabajan de distintas formas. Los clasificamos como rutas dinámicas porque todos buscan ruta automática, pero algunos lo buscan por diversos aspectos, ¿vale? Hay protocolos, por ejemplo, que para decidir la ruta, para ellos su parámetro es elegir el camino más corto. Y eso se llaman enrutamientos vector distancia. Y los protocolos son vector distancia. ¿Qué significa el camino más corto? Que si yo necesito ver, por ejemplo, un servidor web que está en España, el camino más corto es la menor cantidad de routers por las que tenga que pasar. ¿Ya? Por ejemplo, si para llegar a ese servidor que está en España voy a pasar por un camino y tengo que pasar por 10 routers, pero por el otro camino me voy por 5 routers, ¿cuál va a elegir? El de 5 routers, porque es un camino más corto. ¿Ya? Corto le decimos no por kilómetros de distancia, no es que sea el kilometraje, se mide en cantidad de routers por donde tengo que pasar. ¿Vale, chiquillos? ¿Ya? Eso se refiere a la distancia, por más o menos routers. Pero hay otros que buscan los enlaces con más ancho de banda. ¿Ya? Eso se llama protocolo de tipo estado-enlace. ¿Y cómo funciona eso? No importa que tenga que pasar por 10 routers para llegar a un destino. ¿Ya? Lo que me interesa es ver que si esos routers por donde voy a pasar tengan un mayor ancho de banda. Tarjetas más rápidas, por ejemplo. Imagínense lo siguiente. Tengo la opción A para ir. Enrutamiento estado-enlace. Dice, me voy por este camino y me voy a enfrentar con un router, ¿cierto? Con un router que tiene una tarjeta Ethernet de 10 megas. ¿Ya? Y de ese salto llego al servidor. Pero tengo este otro camino que debo pasar por 2 routers, pero esos routers tienen tarjetas gigabit. ¿Cuál va a elegir? ¿El camino de 2 routers o el de un router? Estado-enlace.
No le importa por cuántos routers pasan. Lo que le interesa es qué tarjetas de red tienen los routers. 10 megas versus 1 giga. O sea, el ancho de banda es mayor por acá, por ahí me voy. Buscan el ancho de banda en las tarjetas de red. Si ve que hay menos routers, pero son de tarjetas de reducida velocidad, no la elige. Entonces, eso se llama estado enlace. ¿Ya? Y vector distancia, cantidad de router físico por donde debe pasar. Por eso nosotros cuando hacemos tracer o trazas se han dado cuenta que no siempre son iguales. Hacemos un tracer, por ejemplo, quiero hacer un tracer a Netflix. Y me dice que para llegar a Netflix, si usted aplica un tracer ahora, le va a decir fueron 10 saltos. Los saltos que son los routers por donde pasamos. Y si vuelvo a hacer el tracer, me dice son 5 saltos. ¿Qué pasó ahí? Si hice un tracer y me mostró 5 saltos, hice otro tracer y me mostró 10 saltos. Estamos por distintos caminos y tomó decisiones, por ejemplo, de mayor o menor cantidad de saltos, ¿ya? O eligió tarjetas más rápidas, ¿cierto? Él fue buscando, de acuerdo al tipo de protocolo, ¿ya? Estado enlace, vector distancia, ¿ya? Hagan un tracer, por ejemplo, chiquillos, para demostrar lo que acabamos de explicar. Comando tracer, T-R-A-C-R-T, tracer, espacio y un dominio que quieran llegar. Pongan un dominio. ¿Ustedes quieran? Por no cumple. ¿Cómo puede partir? No, Es que eso no lo puedes cambiar porque está pasando por routers. no, pero no puede ser que aquí también esté todo el largo. No, porque no demuestra la ruta inmediatamente, va viendo por dónde pasa. Va viendo. ¿Qué va mostrando el resultado? ¿Qué dice? Dice, primer salto. ¿Cuál es el primer salto? 10.0.0. ¿Quién será ese primer salto? El router de el lugar donde estamos. ¿Cierto? Tu primer salto es el router por donde tú sales. En tu casa va a ser tu router, ¿cierto? Ese es el primer salto. Después del primer salto, ¿qué empieza a pasar? Empieza a salir a través del proveedor de internet, ¿cierto? Y después se va por otro internacional hasta que llega al destino. Pero van apareciendo tiempos, ¿cierto? Me dicen milésimas de segundo entre un salto y otro. ¿Eso lo podemos manejar? No lo podemos manejar porque los routers, ¿cierto? Puede ser que justo cuando pasé por uno, ese router está viendo tráfico de 1000 usuarios y vuelve a pasar por el mismo y tiene tráfico de 500 usuarios. O sea, el tiempo va a ser menor porque hay menos gente conectada, ¿cierto? Eso es muy variable, muy variable. Las rutas siempre cambian y los saltos siempre cambian porque no siempre estamos exactamente coincidimos con la misma cantidad de usuarios conectados, ¿ya? O puede pasar, mira lo siguiente. Paso por un router potentísimo, ¿ya? De, 4 gigas de RAM y con tarjeta gigabit. Y el que viene después es un router de 512 megas de RAM y tiene tarjeta fast Ethernet. Entonces, ahí voy a ver que el router no es el adecuado y voy eligiendo otro. Entonces voy a buscar rápido, así va. Pero puede ser que coincidentemente paso por uno y otro es de la misma tecnología y está libre, me voy por ahí, ¿cierto? Por eso es muy cambiante la cantidad de ruta con los comandos tracer que nosotros vamos haciendo. Siempre varían. Ahora, ¿cuándo me mostraría siempre la misma ruta? Si fuera ruta estática. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. Si nos damos cuenta que los tiempos cambian en nanosegundos o segundos, ¿ya? La cantidad de respuestas va variando, la cantidad de saltos cambia, inmediatamente sabemos que es enrutamiento de tipo dinámico. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos saber enrutamiento dinámico? Pero será estado enlace o vector distancia, según lo que me está mostrando. Si el resultado es de pocos routers, lo que hizo mi router fue buscar un camino más corto, ¿cierto? Por lo tanto, el vector distancia. Pero en cambio, si el resultado son, no sé, 15 routers por los cuales tuve que pasar, o 20 o más, el protocolo que estamos usando es estado enlace. Entonces depende de lo que muestra, en este caso, los saltos. Entonces este será estado enlace, vector distancia. Los routers tienen que mostrar su información al resto de los otros routers. Por eso lo que aparece es por la tarjeta donde entramos y por la tarjeta donde salimos, ¿cierto? Aparece la IP, entrada y salida. Pero ¿por qué en algunos casos aparecen los símbolos asteriscos y no aparece nada más? Porque el proveedor oculta. Exactamente, el router o proveedor por el cual estoy pasando no muestra la información. Yo paso por el router, pero el router bypassea esa información y no la hace pública. ¿Se puede hacer? Es válido.
no me están obligando, yo no estoy obligado a mostrar la información de mis tarjetas de red en los otros routers. No es obligación, ¿ya? Pueden pasar, sí, por mí, pero no es obligación. Cuando son routers públicos, yo estoy entendiendo que debo hacer que pasen por mí, ¿no es cierto? Sería diferente si son routers de una empresa y una red privada, ¿cierto? Ahí del exterior nunca voy a entrar a ello. Cuando hablamos de internet son redes y routers públicos, ¿cierto? Cuando hablamos de una intranet son routers de una empresa privada. Hay diferencia. Como lo que le pasó a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Ahí les queda más que claro el caso de las redes o routers públicos y routers privados, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Router público o privados? En una red privada. Pero algo pasó. Uno de los routers se conectó a una red pública, ¿cierto? Y al ser parte de la red pública, acceso. ¿Ya? Vale, chiquillos. RIP tiene unas características. El protocolo que vamos a trabajar hoy día, RIP, se caracteriza por varias cosas. Y que lo vamos a aplicar en este ejercicio. RIP tiene varias versiones. El protocolo RIP. Está RIP versión 1, RIP versión 2 y RIP NG. ¿Ya? NG o RIP NG o NG de New Generation, RIP New Generation, es un protocolo el cual está apto para IP versión 6, ¿cierto? UCPv 6. RIP versión 2, que es el que vamos a trabajar hoy día, es para IPv4. Y RIP versión 1 fue la primera versión que se lanzó, ¿cierto?, hace ya más de 20 años. RIP es un protocolo que lo que busca es el mejor camino basado en estado enlace. ¿Ya? Ahora, tiene unas limitancias y unas ventajas versus otros protocolos. Es fácil de configurar, es multiplataforma. Al decir multiplataforma significa que un router Cisco, un router Juniper, un router Huawei lo pueden usar. ¿Ya? Es un protocolo abierto, ¿se entiende, chiquillos? ¿Ya? Cualquier fabricante de router lo puede incorporar en el sistema operativo y funciona. Hay protocolos que son propietarios, ¿cierto? Cisco tiene algunos protocolos propios y por lo tanto, ¿dónde corren? En equipos Cisco. ¿Ya? Como IGRP, por ejemplo. ¿Ya? Otra cosa que nos podemos dar cuenta de RIP versión 2 y todas las versiones de RIP es que tiene una cantidad de saltos máximo. ¿Qué se refiere? Que la cantidad de saltos máximos son 15. Si nosotros estamos usando RIP versión 2 o NG o versión 1, mi red no puede ser más grande que 15 saltos. ¿A qué se refiere? Que la distancia de equipos o de router no puede haber más de 15. Ejemplo. Tienes una empresa que configurar. Te piden como técnico, tiene que hacer enrutamiento en una empresa. Y tú preguntas, ¿cuántas sucursales tiene? Tiene 4 sucursales, 4 ciudades y una casa matriz. Por lo tanto, necesito ¿cuántos routers? 5. 4 sucursales, 5 routers. Perfecto, voy analizando el caso. Cada uno se conecta a un proveedor ICP, pero me piden que las sucursales entre ellas se conecten, ¿cierto? La sucursal 1 con la 1, con la 2, con la 4 y la casa matriz. Entonces, mi tamaño de red sería ¿de cuántos routers? De 5, ¿cierto? 5. ¿Podría usar RIP? Sin ningún problema. Ningún problema. Se conocen en un radio de 5 routers. Esto no importa la cantidad de kilómetros, chiquillos. Puede estar en China el otro router, pero son 5 routers que abarca esa red. ¿Ya? El límite de routers son 15. Por lo tanto, hasta 15 routers más. ¿Qué pasa si te piden configurar una empresa que tiene 30 sucursales? ¿Qué dirías tú en RIP? No puedo usar RIP porque es un protocolo que no conoce un tamaño mayor de red. Por lo tanto, quedaría descartado y hay que usar otros protocolos como SPF que soportan una cantidad mayor de routers alrededor. ¿Ya? Entonces, el tamaño de RIP es ¿cuántos? 15 routers. Más allá de eso, no funciona. Es rápido, fácil de configurar, pero tiene esa desventaja. Y la otra desventaja, entre comillas, es el tiempo de búsqueda de nuevas redes. Hay protocolos de enrutamiento que son rapidísimos para encontrar fallas. Por ejemplo, CPF, que lo vamos a ver en el curso siguiente, se demora 2 a 5 segundos en detectar una caída o falla. ¿Qué se refiere a eso? Estamos trabajando, se cae un enlace, o SPF, que el otro protocolo que vamos a ver, dice, busco las mayores alternativas posibles, y antes de 5 segundos te tiene la solución. Antes de 5 segundos. Por lo tanto, tú alcanzas a percibir una microfalla chiquita, ¿cierto? Un microcorte. Pero RIP se demora hasta máximo 20 segundos. 20 segundos de falla. Imagínense que tú tienes un data center donde estás haciendo servicios de video streaming y usas RIP.
¿Qué pasa si hay una falla de un enlace? ¿Cuánto se va a demorar RIP en solucionar la nueva ruta? Hasta 20 segundos se puede demorar. Y esos 20 segundos es fatal, ¿cierto? En servicios de en vivo, ¿cierto? Es mucho tiempo. Ahora, entendamos que ese va a ser el máximo de tiempo, se puede demorar menos, pero como máximo hasta 20 segundos se podrían encontrar en buscar matemáticamente las distintas alternativas para poder encontrar la nueva ruta. Entonces es un protocolo relativamente lento para esas tareas, por eso no abarca mucha cantidad de routers, ¿ya? Ahora, hay protocolos como, por ejemplo, BGP, que lo vamos a usar en CCNA 4, que se demora 5 microsegundos a máximo 1 segundo en encontrar una nueva red. O sea, ¿cuánto se demoró? Nada, ¿ya? Y abarca un radio de 255 saltos de router. O sea, pero ahora, para llegar a usar ese tipo de esos protocolos necesita máquinas potentes, ¿cierto? Para transmitir el router de casa, ¿ya? Porque se va a reventar analizando redes. Recuerden que lo que hacen los routers buscan cálculos matemáticos de distintas rutas, todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un computador que no es potente en cuanto a procesador y RAM? Y le estamos buscando mucho trabajo, mucha carga. ¿Qué pasa? Se pega, ¿cierto? No es capaz de soportar tanto uso. En un router pasa lo mismo. ¿Ya? Se va a sobrecalentar porque no es capaz de procesar. Esos routers gigantes, que yo les digo routers, ¿cierto?, empresariales, te buscan redes como si nada y las millones de combinaciones posibles te las tienen en el menor tiempo posible. Entonces ahí hay una diferencia, usan algoritmos matemáticos, Dijkstra, uno de ellos, por ejemplo, y hace cálculo y busca rutas y caminos diferentes y alternativas para llegar al destino. Pero estamos hablando de palabras mayores, ¿cierto? Routers muy potentísimos en cómputo y que son para mayor escala de redes. Ahora, nosotros vamos a comenzar suavecito, ¿cierto? Con Riverson 2, 3 sucursales, como vemos por acá, para entender cómo funciona y cómo se repara una falla, ¿ya? La gracia de este aquello es que RIP se repara la falla, puede decir, si hay una caída, él busca otra alternativa y agrega la red nueva, ¿cierto? Y va aprendiendo nueva información y la va registrando. En cambio, la ruta estática no, pues si no le enseñamos algo nuevo, no rendíamos, ¿cierto? Por eso decíamos que eran protocolos tontos, ¿cierto? Buscaban redes que no existían y seguían buscando. Ellos saben por dónde ir, si hay falla de buscar otro camino, etc. Bien, vamos a configurar entonces. Esta topología que ellos tiene 3 routers, vamos a usar Riverson 2 para IPv4. Y otro también que hay que considerar antes que empecemos el ejercicio, y que si revisaron el aula, yo les dejé también talleres rutas dinámicas, y ahí justamente ¿qué aparece? Versión 2, y le puse la versión nueva, que se llama RIP NG, para IPv6, versión 2, unos talleres con los comandos de configuración, y además les dejé un TXT con los videos de mi canal de configuración de YouTube. O sea, de YouTube con videos de RIP versión 2, para que lo revisen ahí, seguramente se lo olvidaron. O sea, material de sobra, ¿vale? Vamos entonces a hacer la configuración inicial. Abrimos el ejercicio, ya, nuestro laboratorio, y este ya está, como les digo, preconfigurado para poder hacer más rápido el taller y ustedes después pasen simplemente a trabajar ya en las configuraciones más avanzadas. Este ejercicio consta de una empresa que tiene ¿cuántas sucursales? 3, una por ciudad, dice Talca, Talca, Curicó, Temuco, ¿ya? Perfecto. Estos 3 routers forman un anillo, están conectados entre sí por enlaces de fibra, por lo que sea, y estas ciudades se unen, ¿cierto? Los servidores de la empresa están remotamente en las rutas que están tras el router que se llama Temuco, ¿cierto? En Temuco están los servidores. Y en el caso del equipo del cliente de esta empresa está ¿dónde está el cliente? En Curicó. Entonces, si yo analizo esta topología, los clientes de esta empresa que quieren conectarse a los servicios que están en Temuco tienen 2 alternativas, por ejemplo, para salir y buscar la ruta. ¿Cuáles serían esas alternativas o caminos? El tráfico llega hasta Curicó, ¿cierto? Router Curicó, que es la puerta de enlace de los clientes, dice, salgo por acá, Talca, Temuco y llego al servidor, o me voy por Curicó, de Curicó al servidor. Tengo 2 caminos, ¿ya? ¿Cuántos saltos tienen estos caminos? Por ejemplo, ¿cuántos saltos tiene irse del cliente hasta el servidor? Los saltos son la cantidad de routers por los que paso.
un salto, que es mi puerta de enlace, 2 saltos, 3 saltos y llego al destino. Y por abajo sería ¿cuántos saltos? 1 y 2. Por lo tanto, la ruta más corta, ¿dónde sería? Sería por la ruta de Curicó-Temuco. Sería Curicó-Talca-Temuco. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver el funcionamiento y hagamos tracer, nos vamos a dar cuenta que siempre se va a ir el tráfico por ¿dónde? Por la ruta más corta. Por ejemplo, por acá. Y cuando ocurra una falla, se cayó un enlace, se cortó la fibra, falló una interfaz, él va a elegir ahora inmediatamente, en un lapso de segundos, el otro camino, ¿cierto? Es más largo, pero llega igual al destino. Para evitar, ¿cierto?, que en este caso el cliente no pierda conectividad remotamente. ¿Vale, chiquillos? Ahora, como les decía, si esta red es mucho más grande o hay más de 15 routers incorporados, no nos serviría, ¿cierto? Esa es la cantidad máxima de saltos. ¿Vale? Vamos entonces ahora a analizar también la topología. Otro detalle que hace diferencia entre los protocolos de enrutamiento, y esto lo tengo en mis videos del canal de YouTube para que lo revisen, y entender cómo funcionan los enrutamientos dinámicos. Cuando hacíamos rutas estáticas, la lógica era, un router tiene que aprender la red que tiene el otro router, ¿cierto? Tú le enseñabas el camino, váyase por aquí y por esa interfaz, ¿se acuerdan? Váyase por esa red para llegar a ese lugar. El enrutamiento dinámico, independientemente de los que sean, ¿ya? Todos los protocolos de enrutamiento dinámico trabajan de una forma diferente. ¿Y cómo lo hacen? No tienen que aprender las redes de otro router. Lo que hacen ellos es mostrar sus redes. Es al revés. Es mostrar sus redes. Entonces, el router Curicó dice, yo tengo conectado esta red y esta red, y se la muestro a Talca y se la muestro a Temuco. ¿Ya? Le comparte esa información. ¿Sabes qué? Esta red yo la conozco porque la tenemos en común, pero esa que tú tienes ahí no la conozco. ¿Qué es lo que hace Temuco? Toma la red, ¿cierto?, que Curicó le presentó y la guarda en su tabla de enrutamiento. Ahí guarda esa información. ¿Para qué? Para cuando la necesite, ya tengo una alternativa de camino. Entonces, los protocolos de enrutamiento dinámico van haciendo eso. Técnicamente, chiquillos, es como que uno de ustedes, ¿cierto?, se sabe una pregunta de una prueba o de un trabajo, el otro compañero no se sabe esa, pero se sabe otra, ¿y qué hacen entre ustedes? Oye, dime la 1. No, te sabes la 1, no, pero me sé la 2, y tú, yo no la 2, pero tú la 1. ¿Cierto? Comparten esa información, y los dos ya sabemos las preguntas. Esos son los routers de enrutamiento dinámico, comparten su información. Si yo no la tengo, en mi tabla, ¿qué hago? La guardo. Y si la tengo, la descarto, no tengo para qué guardarla si ya la conozco. O sea, conozco la red y si no la conozco, la agrego. Y si la conozco, ¿cierto? Pasa palabra. Pasa palabra. ¿Vieron ahí, cierto? ¿Cada cuántos segundos se hace? Eso tiene que ver con los tiempos de los protocolos. Los protocolos que están haciendo búsquedas, yo les dije hace un rato atrás, ¿te acuerdas? RIP se demora hasta 20 segundos en buscar nuevas redes o fallas. Igual es harto tiempo, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, OSPF se demora 2 segundos. Y más trabajan los routers buscando nuevas redes y compartiendo información, más procesador y RAM requieren, ¿cierto? Más poder. ¿Vale? Vale. Entonces, el enrutamiento dinámico es la red que yo conozco, o la información que yo conozco, se la muestro a mi router vecino, ¿cierto? Y él me muestra su información a mí. Si yo no conozco la red que él tiene, la aprendo. Y si la conozco, no tengo para qué aprenderla. Así funciona, ¿vale? Se comparten información y la que no tengo la registro. ¿Les queda claro esa lógica de funcionamiento? Si les queda claro esa lógica de funcionamiento, van a entender cualquier protocolo de enrutamiento de facultad. La información que yo tengo, o la que tú tienes, la conversamos. Si yo no la tengo, pum, la guardo. Voy copiando tu información y me la guardo para mí. Y así voy armando mi tabla de enrutamiento. El enrutamiento es un mapa de todas las redes que puedo conocer. ¿Ya? ¿Por qué Waze es tan rápido en buscar rutas cuando falla en tiempo real? Te he preguntado versus Google Maps, que también me permite hacer localización, ¿cierto? En tiempo real, pero es más lento.
depende mucho porque como aplicación Waze, si ustedes pueden analizar cuánta RAM ocupa en un teléfono, ¿cierto? Si ustedes miden, va a ocupar mucha RAM y procesador. Está buscando ruta. Google Maps es de más bajo rendimiento y recursos, por lo tanto, su funcionamiento es menos exigente. Por lo tanto, está buscando de repente red nueva y de repente no actualiza, de repente aparece la ruta nueva, del camino en tiempo real, ¿cierto? Cuando voy haciendo tráfico. Pero en cambio, Waze, ¿qué hace? Ruta, avisos, y con eso va generando alertas y caminos nuevos. Pero, si ustedes tienen la posibilidad de tomar su teléfono cuando estén con Waze, se calienta, ¿cierto? Sí. Porque ocupa mucho procesador. Entonces, entre más rápido quiero que busque ruta, más rápido se puede hacer la ruta y más recursos necesito. ¿Ya? Clarito está dicho, chiquillos, todo. Porque configurar, como les digo, no es difícil, pero tienen que quedar claros los conceptos de la ruta. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí en Temuco se agrega una nueva red? Aquí se configura una nueva tarjeta red y una nueva red. ¿Qué hace el otro router? Ah, tú le diste una nueva, dámela acá y la guarda. ¿Cierto? Así. Y si esa red se elimina o si la tarjeta no funciona, ¿qué hace el otro router? La saca de su información. Por eso es autoaprendizaje, ¿cierto? Autoaprendizaje. Después solo se administra la red. Inicialmente son estos comandos, pero después está en el escritorio fumando un cigarro, ¿cierto? Trabaja solo el reclutamiento. Trabaja solo. Y con la ruta estática pasaba eso. No, pues te volvías loco. Red nueva que aparecía. Mi perro no. Se cayó, así. Entonces, eso sí que yo tenés que tenerlo claro. ¿Ya? Equipos de bajo. Pues nada de recursos. Ya, vamos, chicos, a terreno ahora a configurar. La topología está cableada. De hecho, si ustedes ven el modo físico, los cables seriales puestos, está todo listo en la parte física. ¿Ya? Los clientes y servidores están listos. Ya no hay que tocar mucho eso. Nos vamos a enfocar en los routers, ¿cierto? En los routers. Para configurar el protocolo. De hecho, si ustedes aprecian su vista física, ahí tenemos Curicó, que se conecta por un cable serial a Talca, Temuco, ya. Esto está ok en cuanto a aspecto físico. Vamos a configurar Curicó. Curicó va a tener tres tarjetas, una serial 000, una gigabit 00 y una serial 001. ¿Ya? La gigabit va a ir hacia la red local y las seriales van a los otros routers, dos enlaces. Por lo tanto, aquí hay dos enlaces para elegir. Talca, a diferencia de Curicó, solamente dos enlaces por seriales para ir a Curicó y a Temuco. No tiene redes locales conectadas. Y Temuco, igual que Curicó, tiene tres interfaces, una que va a la red local, que es la gigabit, y dos seriales que van hacia los otros routers. ¿Ya? Para que vean un poco este anillo que se está formando de red. Comencemos con router Curicó. Entramos a la configuración, chiquillos. Vamos a comando enable. Vamos a levantar la tarjeta gigabit 00. Luego de cambiarle el nombre, pónganle nombre también. Hostname Curicó. Interface gigabit 00. Recuerden que todo físicamente está cableado, pero no hay nada configurado en los routers, ¿ya? Está cableado, pero no configurado. Y los clientes no los tocamos porque ya están listos también. Gigabit 00. Levanten la tarjeta. ¿Qué es lo primero que se dan cuenta que pasa cuando levantan la gigabit 00? ¿Qué es lo primero que pasa? Levanta la tarjeta, ¿cierto? Hacia el switch de Curicó. Perfecto. Y le asignamos el IP. Ahí está el IP también, po. ¿Cuál es el IP de esa tarjeta? Es la 192.168.1.1 máscara 24. Configúrela. IP address, ¿cierto? Con la IP. Está en la topología anotada a la IP, ¿cierto? Vayan poniéndola. Si el ejercicio técnicamente está listo. Perfecto. Entonces, tarjeta 1, listo. Esa tarjeta va hacia la red local. Y de hecho, si reviso, ¿cierto? Reviso el cliente 1. Ahí está la pestaña que dice desktop. IP configuration, ya está la configuración lista. IP máscara y aparece la puerta enlace, ¿cierto? Que es la dirección que acabamos de configurar. Tenemos
las siguientes tarjetas del router Curicó. La serial 000 y la serial 001. Si revisamos la configuración, la serial 000 va hacia Talca y comparten una red en común. ¿Cuál es esa red? La red 100 máscara 30, ¿cierto? La comparten. En cambio, entre Curicó a Temuco hay un enlace donde comparten una red, la cual es la 3000 máscara 30. Son sus redes, ¿cierto? Máscara 30, 2 IP. Comencemos entonces con la serial 000 de Curicó. Interface serial 000. Levanten la tarjeta, notch down, ya, activan la tarjeta y la IP de Curicó de la serial 000, ¿cuál sería? Ahí está asignado. ¿Cuál es? La 1001 máscara 30. Póngale el IP. Ya, póngale el IP. Ahí está, 1001 máscara 30. Es una subred. Además de ello, se fijan que en esa tarjeta aparece un relojito. ¿Qué significa ese relojito en la interfaz serial? Ahí está súper claro, pues chicos. ¿Qué significa ese relojito? El macho, serial DCE. Serial DCE, cable macho. Entonces, esa tarjeta que acabamos de configurar, ¿qué valor le vamos a agregar para que entienda que él es el cable macho? Parámetro llamado clock rate 9600. Perfecto. Listo la tarjeta de Curicó serial 000. Ya, que sería esto. Vamos con la otra serial. ¿Cuál es la 001? ¿Y esa a dónde va? Hacia Temuco. ¿Y qué IP debe llevar? La 3001 máscara 30. Entonces, interface, serial 001, levantar la tarjeta, notch down, asigna el IP que está también en la topología anotada, que es la 3001 máscara 30, y también lleva el valor clock rate, ¿cierto? $9,600. Ya que lleva el cable macho, ¿cierto? El macho. Perfecto. Vamos a revisar las tarjetas de red del router Curicó. El resumen para ver si vamos bien. ¿Qué comando revisamos todas las tarjetas? ¿Se acuerdan? Lo jugamos harto. Muy bien, señor, muy bien. Show IP. Interface brief. Compruebe lo que debería tener. Debo tener la gigabit 00 con la IP 192.168.1.1. Debo tener la serial 000 con la IP 1001 y debo tener la serial 001 con la IP 3001. ¿Ya? Ahora, me parece que están, dice, down tan baja porque están conectados a otro router y otro router está apagado, ¿cierto? Tiene que estar ambos tenemos sentido, pero vimos los ejercicios de muestro acá para que se... Pero está bien la configuración IP, está bien. 3 tarjetas. Una va a la red WAN, que sería la gigabit, y la serial a las redes, o sea, la red LAN, la serial a las redes WAN, ¿cierto? 2 tarjetas para ir a internet y una para la red local, que dentro de la sucursal. ¿Ya? Por lo tanto, la puerta de enlace para ese computador del cliente sería esa dirección, ¿cierto? Ese es su primer salto. Ahí, graben, chiquillos, para seguir avanzando, no vayan a perder la configuración, un copy running. Para que nos vamos ahora al segundo router, que es Talca. Talca. Ya, vamos a Talca. Ya entramos en Talca. Le cambiamos el nombre.
y configuramos sus tarjetas de red. Ya. Talca se conecta a Curicó a través de ¿qué tarjeta? ¿Cuál es su tarjeta que se conecta a Curicó? Perfecto, la serial 000. Entramos a serial. Interface, serial 000. Ya, la levantamos, comando no shutdown. Y al momento de levantarla, ¿qué vemos como resultado? El enlace con Curicó, ¿cierto? Verde, perfecto. Y falta poner la dirección IP, que sería la IP 1002 máscara 30, ¿ya? Que es la segunda IP de esa subred. 1002 con máscara 30. ¿Lleva valor clock rate esa tarjeta? No, porque el otro extremo la tiene, ¿cierto? Muy bien, chiquillo. Y de hecho, que le quiera poner clock rate, mira, a la mala, ¿qué pasa? A la mala, me manda el error, pues cierto, me dice porque otra interfaz ya lo tiene, que es la del otro. Perfecto. Ya, Talca va bien. Pero Talca también se conecta a Temuco por una enlace serial, que sería el 001, con la IP 2.001 máscara 30. Y a diferencia, aquí sí lleva el valor clock rate, ¿cierto? Ahí sí, perfecto. Entonces ahí van a la interface serial 001, la levantan, no shutdown, y ponen la IP, que es la 2001 máscara 30. Y sí lleva valor clock rate en este caso. Ya. Talca, ya como router, tiene sus dos tarjetas o sus dos interfaces seriales listas. Revisémoslas con el comando que dijo su compañero. Show IP Interface Free. El resultado temporal del router Talca. Tiene una serial 000 que está activa y la serial 001 que si bien está configurada pero no está activa porque falta levantar el otro router todavía. ¿Ya? Ahí tienen su resumen. Dos tarjetas solamente. No, vamos a usar, chiquillos. Vamos ahora con la configuración del router Temuco. Recuerden grabar antes de avanzar, ¿cierto? Graben antes. Graben y sigan avanzando. Siempre es bueno que le echen un vistazo a la topología física, ¿cierto? Porque le muestra dónde están conectados los cables. Usted se va al aspecto físico y ahí le aparece, ¿cierto? Y le dice para dónde va cada serial. Ya. Temuco, vamos al router Temuco. Router Temuco. Router Temuco. Configuremos sus tarjetas. Comencemos en Temuco con la serial 001 que viene de Talca. ¿Ya? Viene de Talca. El router Temuco, interface serial 001, active el enlace y pone la IP. Queda 2002. 2002. Máscara 30. ¿Lleva clock rate? No, ¿cierto? No lleva clock rate. Configuren el otro enlace que va desde Curicó, en router Temuco.
que sería el enlace 000, enlace 000, ahí, con la IP 3002. Interface serial 000, lo levantan. Y asignan la IP 3002, que sería la segunda IP de esa red. Máscara 30. Y no lleva valor CloREC tampoco. Ya. ¿Qué tarjeta le falta a Temuco configurar? La gigabit que va hacia los servidores, ¿cierto? Hacia el servidor. Gigabit 00 y la configura. ¿Qué IP lleva? 192.168.30.1. El resultado que deberíamos tener en Temuco debería ser el siguiente, para que lo corroboren y corrijan en caso de haberse equivocado. Show IP Interface Brief. Ahí está. Ya, ahí está. Tenemos la gigabit 000, ahí está. Tenemos la serial 000 y la serial 001. Ya. Tenemos ya las tarjetas seriales. 2 seriales, una tarjeta WAN. Ya. Vayan guardando nuevamente las configuraciones para prevenir cualquier tipo de futura falla. Ya, chiquillos. Ya. Las configuraciones. En el caso del servidor web tampoco no hay que hacer nada, porque está listo, y solamente corroborar su direccionamiento IP. El servidor, cierto, web tiene la siguiente configuración. Ahí está su IP, 192.168.30.100, máscara 24 y 30.1, que vendría siendo la puerta de enlace, ¿cierto? Por donde sale, que sería la tarjeta gigabit de Temuco. ¿Ya? Tenemos direccionamiento IP en los 3 routers, tenemos ya configurado el servidor web, tenemos todo listo, ¿ya? Así a mayor detalle. Está todo listo hasta este nivel. La pregunta que viene ahora, que surge: ¿podrá el cliente que está en Curicó llegar hasta los servidores que están en Temuco? Perfecto, está pero clarito usted, súper clarito. ¿Ya? Al día. No van a poder llegar a ningún lado, ¿cierto? Porque tenemos solamente configuración IP, porque nos falta lo más importante. Indicarle qué protocolo de enrutamiento van a usar los routers, que es lo primero, y lo segundo, que muestren sus redes, ¿cierto? Detalle importante, chiquillos, a considerar. No podemos mezclar protocolos de enrutamiento cuando queremos hacer una topología. Eso quiere decir que si voy a usar RIP, todos tienen que usar el mismo protocolo RIP. ¿Se entiende, chiquillos? No puedo mezclar por acá RIP, yo CPF y una mezcla de cosas, no funciona. Tienen que ser todos del mismo tipo. O nos definimos con qué protocolo vamos a usar, ¿cierto? Estado de enlace, estado de distancia, RIP, CPF, o el que usted quiera y decida. Ahora, ¿cómo elijo el protocolo? Ya dimos varias ideas, ¿cierto? ¿Cómo selecciono qué protocolo de enrutamiento usar? Tamaño de la red, por eso, el tamaño de la red. Si yo tengo cientos de routers o pocos routers,
Segundo parámetro, la arquitectura y recursos de los routers, ¿cierto? Router potente o menos potente, ¿ya? Y si voy a usar equipos propietarios o no de tecnologías, por ejemplo, como Cisco u otra. Si voy a usar Cisco en los routers acá, esto va a funcionar, ¿ya? Y si uso protocolos de otras marcas, también funciona, porque RIP es un protocolo abierto, ¿cierto? Estándar. Pero, por ejemplo, si usásemos XRP y tengo router Cisco, perfecto. Pero si aquí aparece un router Huawei, no funcionaría porque los protocolos serían de Cisco. Sí. Hay que tener en claro esas cosas. Y por último, el tamaño de la red en cuanto a funcionamiento y rendimiento. O sea, si estamos hablando que este lado de la red, o este escenario, son 1 millón de clientes, no voy a poder poner un router de tipo, voy a poner un super router. Entonces requiere más plata. Todos esos factores ustedes van a determinar después cómo elegir los protocolos, los routers a utilizar, ¿ya? Las versiones de los equipos, etcétera, etcétera, ¿ya? Las tarjetas de red que tengan y todos esos factores económicos y tecnológicos para saber qué es lo más adecuado, ¿ya? Ahora, ¿dónde encuentro esa información? Cuando yo compro un router o quiero adquirir un router, ¿cómo yo sabría que el router soporta RIP, por ejemplo? U otro protocolo, porque puede soportar otro protocolo de enrutamiento. Usted como técnico, ¿cómo cotiza un router para saber si es apto para lo que quiere hacer? ¿Y qué debe revisar en el router? ¿Dónde ve eso? ¿O lo compraría porque es más bonito? ¿Y qué se fija? ¿Qué revisan? Características, ficha técnica, ¿cierto? Si usted revisa en eso, le dice, tiene tanta RAM, tiene tantos módulos, soporta estos sistemas operativos, etc. Vea la ficha técnica del router y va a saber qué protocolo soporta, cuál es la cantidad máxima de protocolos, qué versión y todas esas cosas, ¿ya? No les vaya a pasar que unos colegas que conocí por ahí, lo equipo, se gastaron como 100 millones de pesos y no les servían. No les servían, ¿cierto? Importaron los equipos, se demoraron como 2 meses en llegar y nunca revisaron la ficha técnica. Entonces, los protocolos que estaban usando, ¿cierto? No eran compatibles con los routers que compraron. Otros 2 meses de vuelta para mandarlo, ¿cierto? Por otros modelos, 4 meses después como resultado. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo clarito cuando ustedes hagan un diseño de red, ¿cierto? Este protocolo soporta. Por ejemplo, miren cómo sabríamos nosotros los protocolos que soporta cualquiera de estos 3 routers porque son el mismo modelo. Miren, así bien sencillo. Sencillo, miren. Show IP route. Hago un show IP route. El show IP route me va a mostrar las rutas que tengo, pero me va a mostrar a futuro, pero algo más. ¿Qué aparece ahí? Aparecen los protocolos de enrutamiento que puede usar. ¿Se fijan? Dice, soporta rutas estáticas, mobile, BGP, XRP, OCPF y varios más que hemos mencionado. Pero dentro de todo eso, ¿cuál está? Soporta RIP. Eso es una forma de saber. Ahora, si no tengo claro, ¿cierto? Si no tengo claro y estoy ahí complicado, hago un show version, ¿ya? Quiero saber más información, show version, y veo la versión no solamente del hardware, algo sumamente importante y que incluso es más importante que el hardware. ¿Qué cosa? El sistema operativo. ¿Ya? Sistema operativo. Puede pasar que usted tenga un router, ¿cierto? Potente y todo lo que usted quiera llamar, y dice, lo voy a usar con este protocolo, no te funciona. ¿Se han dado cuenta cuando usan un PC lo mismo? No le ha actualizado el sistema operativo. El sistema operativo tiene que estar actualizado para que soporte también los protocolos que vamos a... No, el sistema operativo, el comprarlo tiene costo, pero lo puedes actualizar de por vida. Entonces, las actualizaciones son para siempre. 5 sí lo trabajo. Entonces, aquí dice, tengo la versión 15.1, será la actualizada. Y por eso soporta el protocolo que estoy buscando. Porque quizá yo veo la ficha técnica del hardware y me dice, ¿soporta este protocolo? Y
Y aún así lo quiero configurar y no funciona. ¿Ya? El router, el hardware está correcto, pero el sistema operativo está desactualizado. Entonces quizás falta ese detalle. Los routers que vimos allá en Maui está ¿cuánto? A ver, ese es un tema, chiquillos, que igual tienen que tenerlo en cuenta. Mira, yo les voy a hacer el siguiente comentario para que ustedes también entiendan si es correcto o no es correcto y cuándo debo y cuándo no hacerlo. A ver, usted qué escritorio, armado de fábrica, armado, ya. ¿Qué sistema operativo tiene corriente? Windows 10, perfecto, Windows 10, actualizado, perfecto. Ahora, funciona con tu programa, funciona bien, ¿cierto? Al día, ya, actualizado, Windows Update, todo lo que usted quiera hacer. Ya, funciona. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué quiero probar Windows 11? Quiero actualizar Windows 11. Lo pruebas. Y la mitad de los programas que usabas no te funcionan. Puede ser, ¿cierto? O no te funciona un periférico, un controlador no te corre, no sé, una tarjeta de video que tenías integrada no te funciona. ¿A quién le afecta esa falla? ¿A quién le afectaría? Al usuario del computador. Si es tuyo y nadie más lo usa, amigo, ¿cierto? Si lo usa toda tu familia, comparte a toda la familia. Entonces, eso es diferente cuando ustedes tengan hacer o decir, que salió la nueva versión y la actualizo nomás. Y ese router está en producción, o sea, funciona, y es el router que está en Movistar ya, y por ese router pasan 50.000 clientes, y no te funciona el sistema operativo. ¿A quién va a afectar? A 50.000 clientes que no van a poder conectarse. Entonces, no puede estar probando si funciona. En cambio, si tú tienes un router que es para ti, tú puedes probar el sistema operativo y si te fallas tú, ¿no es cierto? Es difícil en ese sentido, te digo, hacer pruebas de usar lo último. Lo que se recomienda, y que también los fabricantes te dicen, use el sistema operativo estable. Si sale una versión, no le cambie todavía, ¿no es cierto? Porque le faltan parches, está en desarrollo, y cuando esté ya seguro, cámbiese. ¿Qué se recomienda? ¿O qué haría? Cuando me ha tocado, por ejemplo, revisar sistema operativo o actualizaciones, por ejemplo, dice que está con la 15.14, chuta, y salió la 15.15. ¿Le pongo a actualizar? No, yo lo que haría, todo un router de las mismas características, pero offline, en un laboratorio, así como los tenemos acá, ¿cierto? Y lo pruebo y de ahí lo actualizo y veo si funciona, como funcionaría el otro router, ¿cierto? Que está en producción. Me aseguraría de eso. Lo puedo hacer en GNS3, no sé, pues lo hago en algo, ¿cierto? No necesariamente tengo el router físico, le compro el GNS3, uno de las mismas características, hasta el paquete 3 es nuevo, ¿cierto? Pruebo, ¿no? Actualización. Y programo cuando actualizarme, pues. Recuerden que ustedes para hacer un cambio tienen que los routers grabar, bajar, y eso significa que ese router no va a estar disponible con la red va a estar abajo. Entonces, los mantenimientos de software o sistemas operativos se programan en ciertas fechas de menos uso o producción en la empresa. El domingo, no sé, en la noche, por ejemplo. Ahí tienes que hacer esas pruebas. Ya, pero toda la semana practicaste primero si funcionaba, o sea, que cuando te aseguraste, hago el cambio. ¿Ya? Empresas como Movistar, como el data center que vimos allá, tienen réplicas de los equipos. ¿Qué se refiere? Que si este es el rack donde están todos los routers que conectan los clientes, el enlace dedicado, tienen otro rack al lado igual, pero para probar, ¿cierto? Con los mismos equipos, para probar, para asegurarse, como decía Ricardo, para asegurarme que funcione el parche o el nuevo sistema operativo. Si falla ahí, no importa, ¿cierto? No importa porque falló en el rack de prueba, pero no lo voy a hacer en el rack de producción. ¿Se acuerdan cuando vimos routers que tenía conectado una cantidad de clientes y mostrar a los clientes por la tarjeta de red? ¿Se acuerdan? Clientes. Imagínate bajar ese router. Ahí tiene una doble instrucción. Claro, se prepara un laboratorio de práctica. Empresas de ese nivel, o son proveedores que trabajan con ellos, prestan el servicio, tienen un rack idéntico con los mismos equipos y hacen pruebas. Ahora, si tú lo ves a menor escala y le toca ser un técnico de red de una empresa que quizás no tiene las lucas para comprarse otro rack igual, y con suerte juntar los lucas para comprarse el rack oficial, ¿no? Usa simuladores, ¿no es cierto? Para que estresen, no sé, prueba que funciona. Y luego
lanzan la versión y la instalan. Y de hecho tiene sentido. Y todos los fabricantes de sistemas operativos generalmente hacen lo mismo. Microsoft hace lo mismo. No se cambia la última versión en los servidores, dicen. En el PC de escritorio no importa, ¿cierto? Y te mete un segundo, un segundo. ¿Pero por qué? Porque no importa que le falle a operativo. Pero no te dice cambies a Windows Server 2022. Sigue usando Windows Server 2016. Porque la otra versión está en desarrollo todavía. Porque le va a afectar a toda la empresa, ¿cierto? Si falla. Ahí te quedó más la película, ¿cierto? Practica primero, revisa si funciona y ahí veo la compatibilidad. Y veo el sistema operativo, veo el hardware y si tengo duda, busco en la página de Cisco, va a cisco.com, ¿ya? Y ahí te muestra los sistemas operativos, los hardware compatibles y todo lo que tú quieras plantearte. Ahí mismo está. En Cisco tú entras con tu cuenta de Netacad, pero a diferencia de que no entras a Netacad, entras a cisco.com, donde se venden los equipos. Cisco.com. Perdón. Ahí. Ya. Entra, por ejemplo, te valida. Ahí me validé en cisco.com. Vamos a revisar las fichas técnicas. Claro. Ahí vas a soporte, producto y servicio y busca sistema operativo, versión, y ahí te dice. A los upgrades, por ejemplo. Ahí te aparecen los upgrades de hardware, de software, etc. O en soporte. Producto de descargas, por ejemplo. Y ahí te aparecen, no sé, producto, router, sistema operativo. Descarga. Ahí está, todo lo que tú necesites. Modelo, versión. Vamos a elegir a lanzar un 1941, 1900. Router industrial, router. Ahí está, la línea 1900, mira. Mira, ahí está incluso el router que estamos usando en Packet Tracer, ahí está. Y ahí está. Detalles, ficha técnica, y te aparece todo lo que tú necesitas saber, pues mira. Versiones de los sistemas operativos, el hardware, ¿ya? Configuración básica, y qué tipo de protocolo tiene la ficha técnica, y tú la revisas, pues. Entonces, esto te permite a ti saber qué sistema operativo corre, qué versión, por ejemplo. Y ahí tú te vas a la documentación. Sí, se puede. Ahí estás por las versiones, tú buscas ahí, mira. Ahí están las fichas técnicas, qué es lo que trae, el hardware y toda esa información. Mira, memorias RAM, y todo lo que tú necesitas saber, y también los sistemas operativos que corren y las actualizaciones que puedes hacer. Eso está ahí disponible, la ficha técnica. Digo, entonces, este protocolo será compatible y correrá en este router, ahí tú sabes. ¿Ya? O qué módulo le voy a activar. Un módulo, por ejemplo, para telefonía IP, para cortafuego, todo está ahí disponible, tú puedes verlo antes de hacer la compra. Y ahí tú haces la compra final. Pero está en la página Cisco. ¿Ya? Ya, para que no nos desviemos del tema, chiquillos, ya tenemos listos los routers y vamos a hacer el enrutamiento. Ahora, lo que nos conlleva el laboratorio para que terminemos el ejercicio. El enrutamiento me va a decir, primero, voy a indicarle qué redes tengo y qué redes debo mostrarle al resto de los routers vecinos. Se habla de vecinos, ¿ya? Que son los routers que están cerca mío y a los cuales yo voy a compartir esa información. ¿Se entiende? Los vecinos. Compartamos esa información. Y se habla de los vecinos cercanos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el router Curicó, ¿cuáles son sus routers vecinos directamente conectados? Vecinos. Talca y Temuco son vecinos porque los tiene conectados a una tarjeta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la red o esta empresa empezó a crecer, ¿cierto? Y abrió una nueva sucursal? Imaginemos que abrió una sucursal por acá. Y esta sucursal se va a llamar, por ejemplo, Concepción. Por dar un ejemplo. Y Concepción se conecta a Talca. Perdón, a Temuco. Concepción va a ser vecino de Temuco, pero va a ser vecino de Talca.
No. ¿Y de Curicó? Tampoco. El único vecino entre ellos sería Temuco. Por tanto, Concepción le comparte rutas a Temuco y Temuco a Concepción. ¿Ya? Pero pero Concepción no le comparte rutas ni a Talca ni a Curicó. Solamente se comparten rutas con los vecinos directamente conectados. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces Curicó va a conocer las redes que van a estar en Concepción? Si la nueva red de una router nuevo que apareció y que está en Concepción y tiene estas redes, y él se las muestra. Por lo tanto, esa información se va traspasando. Un vecino se lo muestra al otro. ¿Vale, señor? Pero nunca tú te vas a inmediatamente conocer la red nueva de un router que no está directamente atado, sino que tú le preguntas a tu vecino te responde. ¿Ya? Y así se va traspasando. Por eso cuando hacíamos los saltos, ¿se acuerdan? Un tracer, el router, el primer salto le preguntaba al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto. ¿Cierto? Es decir, el primero le preguntaba al segundo, el segundo le preguntaba al tercero y al primero, pero no al cuarto ni al quinto, ¿cierto? En la traza, para que nos quede más claro. Al compartir esa ruta. ¿Dudas que yo estoy o no? Solamente se comparte con los routers vecinos, ¿cierto? Router vecinos, que son los que están directamente asociados. Hagamos una traza para que terminemos el ejercicio con la parte de enrutamiento. Vamos a hacer una traza a un sitio chileno, nick.cl. Ya. A ver si no nos resulta. Miren, interpretemos resultados. Aquí hay una traza. Tracer a www.nick.cl. Y empezamos a ver los saltos. ¿Cuál es el primer salto? ¿Cuál es el primer salto? El router que está acá, ¿cierto? 560 dividido por 1. Perfecto, puerta de enlace. ¿Y él a quién le va a preguntar después? Al router que está en la sede. Perfecto, es su vecino, ¿cierto? El de la sede le va a preguntar al del proveedor de internet. Pero el router que está aquí nunca le preguntó al del proveedor de internet, ¿por cierto? No tienen por qué. Le preguntó al router de la sede. Y así se va haciendo el camino que un router vecino le pregunta a otro. Pero nunca un router le pregunta al del otro extremo. Eso se va compartiendo entre los que están directamente conectados. Lo que se denomina las tablas de enrutamiento. ¿Ven? Ahí se está haciendo la tabla de enrutamiento. Miren. Hice una traza. Le preguntó al router que está ahí en el rack, ¿cierto? Él a quién le preguntó. Al que está en el primer piso. El del primer piso, ¿quién le preguntó? Ahí ya salimos a dónde. Ahí está clarito. ¿A quién? Al pro. Y después del proveedor nos vamos por otro proveedor y así. Este con este, ¿cierto? ¿Para qué? Solamente le bastaba que el router de la sede le diera la información de ruta. Por lo mismo, ¿este router está en contacto con este de acá? No. Solamente con los vecinos con vecinos. El router del tercer salto está en contacto con el del segundo y del cuarto, pero no con el del sexto. ¿Ya? Y así se va viendo la ruta. Y fíjense dónde vamos llegando. Saliendo por distintos lugares, salto, por distintos proveedores. En algunos casos, el mismo proveedor puede ser también, ¿cierto? Porque tiene más infraestructura, y llegamos al destino. ¿Cuántos saltos me costó llegar? ¿Cuántos saltos? ¿Por cuántos routers pasé? Pasé por 10 routers, 10 solamente. El último salto es el servidor al que quería llegar. Hay 10 routers. Si vuelvo a hacer la traza, ¿será igual? Puede que varíe, ¿cierto? En tanto milisegundos, en salto, puede haber cambio. ¿Ven? Ahora, si hago una traza internacional, el resultado puede ser muy diferente. Por ejemplo, a Amazon.com. De ahí empieza a cambiar. Salvo, lo que sí mantiene en común es el primer salto, ¿cierto? El segundo salto también es común. Hasta el tercer salto puede ser igual que el proveedor. Pero ¿qué pasa al cuarto salto en adelante? Empiezan a cambiar otras rutas, otros destinos, porque tengo que llegar a un servidor que está fuera del país, por ejemplo. Y en vez de 10 saltos podrían ser 20, ¿cierto? O menos quizás, no sé. No lo tengo claro. Ya.
Bajo ese contexto, hagamos el enrutamiento. Recuerden, los routers tienen que mostrar a sus vecinos las redes que ellos conocen. Comencemos con Curicó, ¿ya? Para que hagamos enrutamiento RIP. Si hacemos RIP en Curicó, tenemos que hacer RIP en los tres, ¿cierto? Todos van a hablar el mismo lenguaje o mismo protocolo. Para programar el enrutamiento dinámico, lo primero que debo hacer es activar el protocolo con el comando router y luego el tipo de protocolo. Fíjense, ¿qué protocolo soporta este router? BGP, XRP, OSPF y RIP. Por lo tanto, router RIP. Ya, router RIP. Router RIP. ¿Bien? Eso está en los apuntes que les pasé a este video, así que no se preocupen de anotar los comandos. Está todo en la carpeta que dice ejercicios, rutas dinámicas. Ya, router RIP. Le debo indicar la versión. ¿Qué versión estamos usando? ¿La 1 o la 2? Vamos a ir por la más moderna, la 2. Ahora, si queremos usar IPv6, usaríamos RIP NG, ¿cierto? La otra versión. Entonces, sería versión 2. Router RIP, versión 2. Y ahora, lo que se hace es mostrar las redes que el router conoce. ¿Cuántas redes conoce directamente el router Curicó? 3. Anotémosla. 3 redes, ¿cierto? El router Curicó, y esto es importante que ustedes lo tengan así anotadito, así que yo, hagan su apunte. Conoce la red 192.168.1.0 con máscara 24, ya. Conoce la red, ¿cuál más? Eso, muy bien. Conoce la 1.0.0.0 con máscara 30, perfecto. ¿Y cuál más conoce? Eso, la 3.0.0. Entonces, anoto las redes, chiquillos, la anoto. 00, máscara 30. Entonces, él conoce esas 3 redes y esas 3 redes se las tiene que mostrar al otro router. Ya. ¿Vale? La anoté. Para no perderme, para tenerlo de apoyo. Anoto y programo las redes. Entonces, como él conoce esas 3 redes, las programo. Y comienzo. Router RIP, versión 2. Voy a bajar un poquito ahí. Y con el comando network publico las redes. No importa el orden de las redes que debo mostrar, pero debemos mostrarlas. Vamos a mostrar, por ejemplo, la red 192.168.1.0 con máscara 24. Ahora, en este caso, RIP tiene una particularidad que no es necesario mostrar la máscara. Hay otros protocolos que tienes que poner la red y la máscara de red. RIP no, solamente la máscara. O sea, perdón, solamente la red, perdón. Entonces, red 192.168.1.0. Y quedó listo. Hagamos un error. Voy a equivocarme. ¿Ya? Así. Ya, ¿eso está bien o está mal? ¿Está bien esa red o no? No existe tampoco, ¿cierto? Nunca existió. Entonces, ¿la debo dejar? No es recomendado dejar una red mala. Lo que debo hacer ahí, borrarla. ¿Cómo la elimino? Eso, no network y la red. Nunca dejen una red inexistente o errónea, ¿ya? Para no saturar las tablas de enrutamiento, si no se va a formar ahí una búsqueda de una red inexistente, ¿cierto? Es como si como Waze se equivocase y buscase una calle que no está, ¿cierto? Que tiene un muro, no voy a ningún destino. Ya. ¿Qué otra red? Sería Network 1.0.0.0 y Network 3.0.0.0. Ahí están las 3 redes, correctas. Red y red. ¿Vale? Entonces, network y la red. Sin la máscara. En RIP no se usa la máscara. En otro protocolo va la red y la máscara de red. A continuación. ¿Ya? Después que tienen las 3 redes, ¿cierto? Que él conoce, aplican el comando redistribute static auto summary. ¿Ya? ¿Para qué es el comando redistribute static? Es porque el router podría también trabajar con una ruta estática. Eso se puede hacer. ¿Ya? Yo puedo usar cualquier protocolo de enrutamiento dinámico, pero a su vez también podría tener rutas estáticas. Eso puede existir. Lo que no debe existir es tener 2 protocolos distintos, dinámicos, en el equipo de la misma manera.
Pero por ejemplo, yo podría mandar ruta estática a un lado y red para otro. Por ejemplo, si el router Curicó fuese el que se conecta a internet, yo le pondría una ruta estática predeterminada para el mundo. Y para las sucursales le pondría RIP. Lo hizo la empresa más. Y que route 000, ¡pum! Pase todo el tráfico. ¿Ya? ¿Ya? Ojo chiquillos con eso. Perfecto. ¿Ya? Y el comando NoToSummary se refiere a una función de sumarización. Eso quiere decir que sumarizar es agrupar redes para que las muestre, ¿cierto?, juntas. ¿Ustedes se acuerdan en matemática lo que era sumarizar, por cierto? ¿Sumarizar? ¿Se acuerdan en la básica? En la básica, muchachos, sumarizar. ¿Ya? Sumarizar, ¿qué era? Tenía muchos números y los juntaba y los reducía a un número que conteniese el resto, que los contuviese. ¿Ya? En este caso, no es recomendado sumarizar en los protocolos de enrutamiento y por eso aplicamos NoToSummary. Porque si apareciesen subredes, ¿ya?, la mostraría como si fuese una sola. Y supongamos que tengo la red 192.168.10, máscara 24, pero tengo la 192.168.12, máscara 25, y la 192.168.1.32, máscara 27. Son tres redes diferentes, ¿cierto? Pero si las sumariza, la mostraría como si fuese una sola. Entonces se desactiva el comando para que, si tengo tres redes, cada una las muestre separado. Si tengo 1000 redes, cada una las muestre separada. Y no las sumarice y las muestre como una sola. Para ser independiente. ¿Listo? Por defecto así lo hace. Claro, por defecto lo hace. Por eso hay que sacarle el comando con NoToSummary. No sumarizar. Listo. Un do write para seguir avanzando. Voy al otro router. Talca. Este es más fácil. Ya, Talca. ¿Cuáles serían las redes de Talca? ¿Cuáles serían las redes de Talca? La 1000 máscara 30 y la 200 máscara 30. Ahora, Talca, ¿qué le debería mostrar a Curicó o qué red le debería mostrar a Curicó? Solamente esa, porque esa la comparten, ¿cierto? Solamente lo que no conocen. O sea, hay que programarla, pero cuando tenga que mostrar la tabla de enrutamiento, esa es la que guarda Curicó. ¿Por qué Curicó no va a guardar la 100? Porque ya la conoce. Entonces, vamos a Talca. Enable, configure terminal. Ya. Router, RIP, versión 2 y luego las redes. La 1000 y la 2000. Y está listo. Dos redes, ahí están. Redistribute static y no auto summary. Listo el enrutamiento por acá. Listo el router tal. Ya. Nos vamos ahora a Temuco. Temuco. ¿Cuáles serían las redes que tiene que mostrar Temuco? La 2000, porque la comparte con Talca. Y la 3000, porque la comparte con Curicó. Y la 192, 168, 30. Máscara 24. Ya. Ahí está. Ya. El router Talca, ¿cuáles redes aprendería de Temuco? Esa no la conoce, la va a aprender, y esa, ¿cierto? Esa no tiene para qué registrarla porque él ya la conoce, sabe. Y Curicó, ¿qué tendría que aprender de Temuco? ¿Cuál? ¿Cuál red? ¿O cuáles? Y esa. Esa no porque la comparte, ¿cierto? Perfecto. Pero hay que mostrarla en el router. Una cosa es que el otro la aprenda y la otra es que yo la muestro. Entonces, Temuco sería
router RIP, versión 2, y programen las redes. Si se equivocan, arréglela, ¿cierto? La red 3, la red 2 y la red 192.8.36. Distribute static y no auto sub. Debo revisar las tablas de enrutamiento que se empiezan a armar en los distintos routers. ¿Ya? Igual vayan grabando, chiquillos, antes de cualquier cosa. Graben. Mira, revisamos las tablas de enrutamiento. ¿Hizo hace un rato atrás comando? Un choice route, claro. Revise. Si se está compartiendo la información en forma correcta entre los routers, debería aparecer el protocolo configurado en cada uno de ellos. Miren. Fíjese que en Curicó apareció algo nuevo. Ahí está. Hizo un choice route en Curicó. Y como resultado, me dice que conoció 3 redes nuevas, que no las conocía anteriormente. Y me dice cómo las aprendió también. Por ejemplo, Curicó no tenía por dónde conocer la red 192.168.30.0, ¿cierto? Porque estaba al otro lado, en Temuco. Pero la conoce. ¿Con qué protocolo? RIP, ¿cierto? Aparece la letra. Y dice por dónde la aprendió. ¿A través de qué tarjeta? Dice que la aprendió a través de la dirección 3002. Es decir, por Temuco pudo llegar a esa red. Acá, por ejemplo, a esta red, la 2000, pudo llegar a través de la dirección 3002. Es la que está en Talca. Entonces, me aparecen con la letra R las redes que vamos aprendiendo con RIP. Y cada uno de ellos me va mostrando los resultados. Choice route, choice route. ¿Ven? Ahí están con la R. RIP, RIP, RIP. Choice route. ¿Ven? Ahora, si usted quiere ser más detallado, hace show IP route RIP, ¿cierto? Para solamente mostrar el protocolo. Porque show IP route me muestra todos los protocolos de enrutamiento que pueden haber. En cambio, show IP route más el protocolo me lo muestra detallado. Ahí dice hace cuánto tiempo conozco las redes, por dónde, por qué interfaz la aprendí. ¿Bien, chiquillos? Etapa final, prueben conectividad del cliente si llega al servidor con un ping, prueben una traza finalmente y indiquen por dónde se va el tráfico, por dónde se iría. Tienen que demostrar por dónde se va. El cliente que está en Curicó llega hacia el servidor que está en Temuco. Para saber por dónde me fui, comando tracer. ¿Cuál es la ruta elegida? Hice 2 veces el tracer, hice 3 veces el tracer. Los milisegundos pueden cambiar. Depende también de la cantidad de uso CPU, etc. Pero siempre fue el mismo camino. ¿Cuál fue el camino predeterminado que eligió? ¿Por dónde se fue el tráfico desde Curicó hacia el servidor? Se fue por Temuco, menos alto, por lo tanto un protocolo vector distancia. Que es lo que busca la ruta más corta.
camino más corto. No se fue por el otro camino porque son un salto más. Él dijo, vamos por ahí. Ahí tenemos la traza. Los 10 segundos varían, pero elige siempre ese camino porque para él es más indicado. Y ya conoce las rutas y sabe cómo tirar por las tablas de tratamiento. Ahora, ejecuten una falla, hagan una falla. Planifiquen una falla. Fabríquense una falla. ¿Cómo se fabricaría una falla? Claro, bajen una tarjeta. Por ejemplo, baje esa tarjeta. Un shutdown. Haga una traza. Haga un pin. Vea el sitio web. El cliente va a seguir viendo el sitio web, va a seguir llegando al servidor remoto, pero la ruta cambió, ¿cierto? Va a elegir ahora el otro camino que lo tenía como secundario. ¿Ya? Secundario. Entonces, si por ejemplo ejecuto una falla, voy a botar aquí en la serial 001. Vamos a apagar. Vamos a hacer una falla. Ya, se cayó un enlace. Botamos un enlace. Se cayó el enlace. Vuelvo acá. Vamos a si me muestran los mismos saltos. Ya. Vamos eligiendo. Ya. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros ahora es empezar a ver por dónde es el camino adecuado. Si estoy buscando la nueva alternativa. ¿Ya? ¿Vale, chiquillos? Graben primero antes de hacer cualquier cambio. Si agregamos, chiquillos, una nueva red en Temuco, ¿la conocerá Curicó y Talca? ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo, una nueva red en Temuco. Vamos a poner, por ejemplo, PC. C con la IP 200, 200, 200, punto 10. Máscara 24. Un PC nuevo apareció por acá. Ya. De la red 200, 200, 200, punto 0, máscara 24. Estamos agregando, ¿cierto?, algo extra. Y vamos a ocupar en Temuco la Gigabit 01 con la IP 200, 200, 201, máscara 24. ¿Ya? O sea, apareció una necesidad, una red nueva, con un equipo nuevo por acá, en Temuco. Figuremos, vamos con Temuco, chiquillos. Lo vamos a hacer rapidito para que veamos el efecto. Entonces, interface Gigabit 01 con la IP 200, 200, 201, máscara 24. Esto es para demostrar nomás, chiquillos, si no es necesario que lo hagan. Igual lo vamos a subir terminado esta parte, pero no es necesario que lo hagan, es solamente para mostrar. Está. Perdón, ahí sí. Como es una red que apareció, la vamos a meter con RIP. RIP. No debo poner versión porque ya está, sino que simplemente agrego la red nueva. Sería la punto
0. Agregué esa nueva red. ¿Ya? Una nueva red, ¿cierto? Es la topología. El PC va a tener la IP 200.200.10, máscara 24 y la puerta de enlace 200.200.200.1. ¿Ya? De otra red nueva. Ese, ¿cierto? Va a ir conectado al router. Levantar la tarjeta y abrirse cero. Ya, ahora sí. Apareció una nueva red. ¿La deberá conocer público? Sí. Y tal acá, veamos. Miren, ¿qué apareció? ¿Cómo la aprendió? Con Rick, ¿cierto? Y Talca, veamos si la aprendió. Show IP route. Ahí está. La aprendió. Conoce esa red para llegar a este dispositivo. ¿Quién se la enseñó? Temu. Entonces, esa es la gracia, chiquillo, que esto después se empieza a replicar. Esta información empieza a mostrarse al otro equipo y arman sus tablas de enrutamiento, que es el árbol o mapa de ruta. Ya, voy a subir el taller, chiquillo, terminado ahora, completo, a la misma carpeta donde bajaron el otro.